Un saludo fraternal a todo el movimiento sindical de República Dominicana y nuestras felicitaciones por encarar conjuntamente con otros sectores este tema de la libertad sindical, que es un verdadero problema dentro de todo este continente por la falta de respeto a ese derecho humano fundamental. Y decimos que es un derecho humano fundamental porque está contemplado dentro de los documentos de las Naciones Unidas, los documentos de la OEA, el propio convenio 87 de la OIT. No hay derechos más importantes que otros, pero el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva tienen una connotación especial. ¿Por qué? Porque pueden ser fuente de otros derechos, pueden ser causa o hacer nacer otros derechos, otros nuevos derechos. De ahí la importancia fundamental de la lucha por el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Eso mismo lo hemos planteado como movimiento sindical durante la conferencia regional de la OIT realizada en Santiago de Chile en diciembre del 2010. Nosotros hemos pedido como movimiento sindical a la OIT que dentro de ese análisis que se iba a hacer sobre la agenda hemisférica de trabajo decente se incluyera como punto específico el tema de libertad sindical y de contratación colectiva. No pudieron, los personeros de la oficina de la OIT no pudieron incluir dentro de la agenda, probablemente porque no haya habido acuerdo de otros sectores y específicamente tal vez del sector patronal. Sin embargo, nosotros nos fijamos como meta y como estrategia durante los 6 meses de preparación hacia esa conferencia de que cada delegado y cada delegada en cualquiera de los temas se iba a referir necesariamente al tema de la libertad sindical y la contratación colectiva. La libertad sindical tiene un serio déficit en nuestro continente. A excepción de algunos países del Cono Sur, Argentina, Brasil o Uruguay, en el resto de los países, incluso en Estados Unidos en este momento con el último fenómeno de Wisconsin, nosotros vemos claramente que se quebranta a diario la libertad sindical por parte de sectores gubernamentales o de sectores empresariales. No obstante, reivindicamos con toda fuerza ese derecho. Y eso también hace que en algunos puntos de América Latina, en los países, el sector mayoritario que está sindicalizado es el sector público y el sector privado tiene menor libertad sindical, por eso se organiza menos. Sin embargo, nuestra política está dirigida a hacer respetar las disposiciones de libertad sindical y hacer respetar los convenios 87 y 98, el 98 de contratación colectiva, precisamente en todos los países, con una lucha que debe ser acompañada por la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional, que debe ser acompañada también por la propia OIT. Países como Colombia, Honduras, Guatemala, están a la cabeza de los que menos respetan la libertad sindical. Pero los que menos respetan la libertad sindical en el sentido de que se liquidan físicamente a los dirigentes. Pero estamos seguros que en países como República Dominicana, Paraguay y otros, no se está matando gente, pero se está matando masivamente a las organizaciones sindicales. Por eso este es un tema fundamental para el movimiento sindical, hacer respetar la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. Pero aquí también entra una tarea que es de nuestra responsabilidad, que es que miremos nosotros qué tipo de organización nos conviene más como trabajadores y trabajadoras, qué tipo de organización va a tener mayor fuerza.
Nosotros vemos que en la mayoría de nuestros países nos están exigiendo un mínimo de trabajadores y trabajadoras para formar letra del convenio 87. En algunos países se exige 20, en otros países se exige 30, en otros 35, etc. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras laboran en empresas que son o que tienen menos de 20 trabajadores? Y la respuesta es la mayoría. Quiere decir que a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, poniendo esos mínimos establecidos, se les está sacando, se les está privando del derecho a la organización sindical. Las leyes nacionales deben estar en consonancia con el convenio 87 de la OIT, porque hay que respetar la pirámide de Kelsen, la prevalencia de los tratados internacionales por encima de las leyes nacionales y la adecuación de las leyes nacionales a los tratados internacionales. Solamente la Constitución está en los países por encima de esos tratados internacionales. No solamente la libertad de formar sindicatos, sino la libertad de formar sindicatos por rama de actividad, porque vemos que en la mayoría de los países latinoamericanos los sindicatos son de empresa, y lo que es peor, varios sindicatos existen en una misma empresa y se pelean entre sí, discuten entre sí, mientras tanto el empresario desde sus oficinas se está riendo de las peleas internas de los sindicatos. Superemos esas divisiones y apuntemos hacia un sindicato de rama de actividad. Un sindicato que, en vez de organizar solamente a los trabajadores en una empresa, organice a los trabajadores y trabajadoras de las empresas del mismo ramo. Un ejemplo, de trabajadores y trabajadoras de tal tienda comercial, se hable de un sindicato y se forme un sindicato de trabajadores del comercio y afines, que incluya a más gente, hombres y mujeres que trabajan en la actividad comercial. Ese es nada más que un ejemplo. De esa forma, teniendo la libertad de formar nosotros sindicatos por rama de actividad y no sindicatos por empresa, también vamos a tener el derecho a hacer contratos colectivos por rama. De esa forma también nuestros compañeros y compañeras van a ser protegidos, más compañeros y compañeras van a ser protegidos por el sindicato por rama y por el contrato colectivo por rama de actividad. En vez de tener en 100 sindicatos que tengan 100 contratos colectivos en un mismo sector comercial o un sector de actividad, nosotros podemos tener un contrato o dos contratos colectivos por rama que abarquen a miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Por eso es que debemos hacer caso y apuntar hacia una autorreforma sindical. Por supuesto, la autorreforma sindical de pasar de sindicatos por empresa a sindicatos por rama de actividad no va a ser fácil. Pero en primer lugar debemos hacer discusiones internas entre nosotros, pero también debemos cambiar las leyes. Leyes que favorezcan un sindicato por rama para que este sindicato sea más potente, tenga más afiliados y los trabajadores y trabajadoras puedan ser protegidos por un contrato colectivo por rama. Más trabajadores y trabajadoras. El sindicato por rama también nos va a permitir a nosotros ser más incluyentes, darle derecho a organización a aquellos trabajadores que trabajan en empresas pequeñas, pero con el sindicato por rama pueden ser parte de nuestro sindicato, pueden estar cubiertos por el sindicato, pueden estar cubiertos por un contrato colectivo. Más de toda la libertad de que todo trabajador pueda formar un sindicato por rama, queremos que ese sindicato tenga dirigentes en cada base protegidos por una legislación, lo cual se va a conseguir solamente cambiando las leyes en muchos países. Un gran saludo a los compañeros y compañeras de República Dominicana y espero que pronto nos veamos en
Santo Domingo o en cualquier parte de República Dominicana.